Bendiciones, queridos. Ahora vamos a seguir con la última parte del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, y espero que terminemos en nuestra reflexión acerca de la tradición religiosa. Dice en el versículo 37, cuando dijo que aquello vendría sobre toda esa generación, no nos dejó en incógnita de qué era lo que iba a hacer, porque le dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Está refiriéndose acerca de Jerusalén, está refiriéndose acerca de su destrucción acaecida el año 70 a manos de el todavía no emperador, el general Tito. Creo que él fue el emperador posteriormente. En este caso, Jerusalén es identificada como la morada de los religiosos y de la religión. Jerusalén, en este caso, es un prototipo, es un ejemplo, también es una sombra de la tradición religiosa. Esa Jerusalén puede ser la denominación, la congregación, el ministerio, todo lo que esté edificado con tradición, lo que esté edificado con apariencia, lo que no haya traído una transformación verdadera a las personas a quienes usted ministra. ¿Cuál es el remedio para la tradición? El remedio para la tradición es humildad, sinceridad, arrepentimiento, fe, apego a la gracia de Dios, un regreso a la realidad de que solo es posible vivir para Dios a través de su gracia y a través de una entrega total al Señor. Es necesario, muy probablemente, despojarnos de todos los aparentes beneficios que nos otorga nuestra posición religiosa, aunque no necesariamente, pero sí tenemos que estar dispuestos a que esos beneficios se nos sean retirados. Pero Dios dijo que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades serán suplidas. Y Dios no miente. En Lucas, ya cerrando un poco, capítulo 9, Jesús dijo, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye, si se pierde o si se destruye a sí mismo? Miren, aquí está hablando de una actitud que tenemos que tener aquellos que queremos ser librados de la religión y querer vivir una vida donde haya fruto para Él. Él dijo, el que quiera seguirme, quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. No podemos obedecer a dos voluntades. No podemos obedecer a mi propia voluntad y a la voluntad de Dios. Una de las dos voluntades tiene que ser negada.
Y el Señor dijo, el que se niegue a sí mismo, lleva su cruz cada día. O sea, cada día debo yo morir a lo que yo quería para vivir para lo que Él quiere y seguirle. Porque dice, el que quiera salvar su vida, el que quiera hacer sus propios planes, regresar a sus estatus, a sus lugares religiosos, la perderá. Pero el que pierda su vida, el que pierda todos aquellos beneficios, por mí, dijo, por mi causa, salvará su vida. Porque, a ver, ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Dice el Señor. Lo primero que necesitamos hacer es llegar a oírle. ¿Quién puede hacer su voluntad si no le oye? ¿Y cómo podemos oírle si no tenemos nuestros oídos abiertos? Estaré posteriormente compartiendo un pequeño seminario que es un poquito más largo que este, en los cuales de una manera, bueno, no se puede ser demasiado profundo, si por lo menos vamos a tener una vista panorámica de quienes escuchan la voz de Dios, cómo se escucha la voz de Dios, cómo se puede estar listo para recibir revelación, quienes no están recibiendo revelación, quienes no pueden recibir revelación. Nos va a ilustrar la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, a los Hebreos. Ahí vamos a mirar personas que podían entender las cosas espirituales, personas que no podían entender. Y cómo las personas que no pueden entender, que no podían entender, pudieran llegar a entender las verdades de Dios. Este pasaje último que vamos a compartir está en Mateo 16, versículos 1 al 6. Vinieron los fariseos, dice, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Aquí podemos ver cómo los fariseos y saduceos, ¿no?, los representantes de la religión de su tiempo, para tentarle le pidieron una señal del cielo. Y Jesús les habla frontalmente y les dice que ellos podían entender las señales del cielo, las señales naturales del cielo, ¿no? Que cuando anochece, etcétera, la forma del cielo les mostraba que había buen tiempo, o si en la mañana el cielo estaba de determinada manera, que habría una tempestad. Y dice, sí, ustedes saben distinguir los tiempos naturales, pero las señales de los tiempos ustedes no saben. Y quiero decirle que nosotros somos llamados a distinguir las señales de los tiempos. Nosotros tenemos el sentir de Cristo en nosotros. Nosotros necesitamos estar completamente unidos al Señor. El Señor dice que nada hará sin mostrárselo a sus siervos los profetas. Dios no nos va a dejar desprevenidos
Quizás él dijo, y él lo dijo, que no nos daría el día y la hora, pero sí las señales de los tiempos. Y les dijo a ellos, no les va a ser dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, ¿no? Como Jonás había sido sacado del vientre del pez, ¿no? Prácticamente resucitado. Él iba a resucitar. La señal, última oportunidad para los escribas y los fariseos, iba a ser la resurrección del mismo. Y dice en el versículo 5, y llegando sus discípulos al otro y se fue, ¿no? Se fue primero, y luego llegando sus discípulos al otro lado, estoy leyendo el versículo 5, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estaba diciéndoles, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que es la levadura de los religiosos. La levadura de los religiosos nos impide ver los tiempos. La levadura de los religiosos, las enseñanzas tradicionalistas, nos impiden tener una comunión con Dios de tal manera que las cosas espirituales sean las cosas que nosotros podemos ver y entender. Nuestra mirada seguirá siendo natural y nosotros no somos naturales. Jesús dijo, ellos no son del mundo, están en el mundo y no pido que los quites del mundo, porque en el mundo entenderán las cosas que no son del mundo. Quizás podemos ver aquí que necesitamos concluir algunas cosas. No entender los tiempos es una señal, es causada por la enseñanza de los escribas y los fariseos, una enseñanza tradicionalista, porque no hay vida espiritual. No hay vida espiritual y los tiempos no nos serán conocidos. Es muy triste esta situación. Los hombres naturales saben de las señales naturales, ¿no? Los que están en el campo, los que están en los trabajos naturales, entienden las cosas naturales que van a venir. Pero los seres espirituales, los que Cristo se está formando en ellos, tienen sentidos espirituales que se necesitan desarrollar. Necesitamos alimento espiritual para desarrollar nuestra vida espiritual. Y tradición no es alimento espiritual. Revelación, sí. Pero tradición no alimenta a nadie. Si tú estás predicando tradición, mi querido consiervo, si en tus mensajes no hay revelación, por más entendimiento, por más que estés dando buenos principios, la palabra de Dios es vida. Pablo decía de sí mismo, porque somos ministros competentes del nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino del espíritu. Y ciertamente, al igual que yo, él decía, mi competencia no viene de mí mismo. Mi competencia viene de Dios. Si en algún momento vamos a ser competentes, nuestra competencia vendrá de Dios. No hay nada de lo cual nosotros pudiéramos estar orgullosos, ni yo tengo ninguna razón por enorgullecerme, por más entendimiento que yo haya tenido. ¿Ok? Las personas naturales estudiarán la economía, verán los noticieros, tendrán gráficas para predecir cosas, pero las señales de los tiempos las deben discernir la iglesia. Y Jesús a los suyos vino y no les recibieron, pero los verdaderamente suyos sí.
Vino a darle revelación de los tiempos, aún a los magos, a José, Ana, Simeón, a los arrepentidos, a Juan, le dio a conocer el Apocalipsis. Y nosotros somos sus hijos en este tiempo. Tus hijos, mi querido hermano, mi querido consiervo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia que tú pastoreas o a donde tú asistes, ¿qué les está guiando a tus hijos? ¿Les guía la palabra? ¿Les guía Dios? ¿Están entendiendo los tiempos? Para terminar, yo quisiera reflexionar. Creo que uno de nuestros fracasos en la iglesia es el haber tratado de edificar con tradiciones. Pero una de las cuestiones de estos últimos tiempos, una cuestión que Dios está trayendo con este último mover, es un mover de revelación de su palabra. Es un mover de edificación con una palabra que no es solamente conceptos. La Biblia dice que es viva y eficaz. Tiene en sí misma vida y es eficaz porque hace la labor que tiene que hacer. El Señor dijo por medio del profeta Isaías que su palabra no volverá vacía, sino hará, en las voces de Dios dice, hará todo lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y yo creo que esa es la palabra que necesitamos recibir, esa es la palabra que necesitamos impartir. Espero que estos 4 mensajes vengan a edificar tu vida. Y espero verte pronto en una siguiente enseñanza. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Mi oración es que haya podido ayudarte. Dios te bendiga.